Hola, hoy trabajaremos con intersecciones de subespacio. Primero, vamos a recordar la definición de intersección entre dos conjuntos. El conjunto de intersección entre dos conjuntos S y T contenidos en otro conjunto B lo vamos a simbolizar así, S intersección T, el conjunto formado por los elementos que pertenecen a B, tales que esos elementos pertenezcan tanto a S como a T. Es decir, que los elementos del conjunto B deben pertenecer simultáneamente al conjunto S y al conjunto T. Ahora sí, vamos a comenzar enunciando y demostrando la siguiente propiedad. Sean S y T dos subespacios del mismo espacio vectorial B. Luego, W, que es la intersección entre S y T, es un subespacio vectorial. Esta propiedad nos está diciendo que la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Vamos a demostrarlo. Recordemos que para demostrar que un conjunto W es un subespacio vectorial de otro espacio vectorial, necesitamos probar tres propiedades. La primera es que el elemento nulo o el vector nulo pertenezca a W. En este caso, como S y T son subespacios vectoriales del espacio B, sabemos que ambos contienen al vector nulo. Es decir, que el vector nulo se encuentra tanto en S como en T. Si el vector nulo se encuentra en S y en T, se encuentra en la intersección. Por lo tanto, el vector nulo pertenece a W. La segunda propiedad que tenemos que demostrar es que si U y B pertenecen a W, es decir, a la intersección, entonces la suma entre U y B también pertenece a W. Si U y B pertenecen a W, entonces U y B están en la intersección. Es decir, que U y B están tanto en S como en T simultáneamente. Ahora bien, como S es un subespacio vectorial, si U y B están en S, la suma también. Y lo mismo ocurre con T. Por lo tanto, la suma pertenece a S y también la suma pertenece a T. Por lo tanto, la suma pertenece a la intersección, es decir, que U más B pertenece a W. Y por último, la tercera propiedad nos dice que si U pertenece a W y K pertenece a un cuerpo, entonces K por U pertenece a W. Nuevamente, si U pertenece a W es porque pertenece a la intersección. Por definición, si pertenece a la intersección, U pertenece tanto a S como a T, y como S y T son subespacios vectoriales de B, si U está en S, K por U también, y si U está en T, K por U también. Entonces, como K por U está en S y en T, K por U está en la intersección. Por lo tanto, K por U pertenece a W. Hemos demostrado que la intersección de dos subespacios es un subespacio vectorial. Vamos a ver algunos ejemplos como para poder entender cómo hallar la intersección entre distintos subespacios. En el primer caso nos dan S y T, dos subespacios vectoriales de R3. En este caso particular, tanto S como T se trata de planos que pasan por el origen. Nosotros ya hemos estudiado que la intersección de dos planos no paralelos de R3 determinan una recta. Es decir, que si estos planos no son paralelos, la intersección debería darnos una recta. Claramente observamos que el vector normal del primer plano, o sea, del subespacio S, es 1, 0, menos 3, y el de T es 1, 1, menos 1. Por lo tanto, estos dos planos no son paralelos, estamos esperando entonces que la intersección sea una recta, de R3 por supuesto, y que pase por el origen. Pero vamos a ver cómo hacemos para demostrar esto. Nos piden que hallemos la intersección, que demos una base de esa intersección e indiquemos la dimensión. Vamos a recordar que la definición de la intersección es un conjunto que va a estar formado por todos los vectores que pertenecen tanto a S como a T. Es decir, aquellos vectores que satisfacen las ecuaciones de S y las de T simultáneamente. La intersección va a estar formada
por aquellos vectores de R3 que satisfacen la ecuación de S y la ecuación de T. Entonces, juntamos todas las ecuaciones y resolvemos este sistema de ecuaciones. No nos vamos a detener en el proceso de resolución, porque es un tema que ustedes ya conocen, pero sí tómense el tiempo para chequear las respuestas. Bueno, tal como habíamos anticipado, la intersección entre S y T es una recta de R3 que pasa por el origen en la dirección del vector 3, menos 2, 1. Por lo tanto, podemos decir entonces que W, o S intersección T, es esa recta, ¿sí? Como esa recta tiene como dirección el vector 3, menos 2, 1 y un único vector que genera todo el espacio es linealmente independiente, podemos decir que este conjunto formado por el vector director es una base de ese subespacio. Ahora, como esta base contiene un solo vector, la dimensión de esta intersección o de este subespacio W es 1. Vamos ahora a analizar otro ejemplo. En este caso nos dan S y T subespacios vectoriales de R4, pero nos dan sus generadores. Tenemos que dar una base y la dimensión de la intersección. Vamos a notar primero que los generadores del conjunto S constituyen una base de S. ¿Por qué? Porque me dan dos vectores que claramente no son múltiplos, por lo tanto son dos vectores linealmente independientes. Es decir, que los generadores de S constituyen una base de ese subespacio. Y lo mismo ocurre con T, ¿sí? Nos dan dos vectores generadores linealmente independientes, por lo tanto estos dos vectores constituyen una base del subespacio T. Ahora nosotros necesitamos calcular la intersección entre S y T. Y como estos subespacios están dados por sus generadores, vamos a hallar las ecuaciones que lo definen. Y para hacer esto, el sistema que vamos a formar con A y X, donde A es una matriz que la vamos a conformar con los generadores del espacio, puestos como columnas, y X será la matriz de las variables, ese sistema que armemos debe ser compatible. Revisen esta teoría en la clase 17. Bien, vamos a agarrar entonces, o vamos a hallar las ecuaciones implícitas del subespacio S. En las columnas de A voy a poner los generadores de S y como matriz de las variables elegí X, Y, Z y T, podríamos haber puesto X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4, ¿sí? Fíjense que los generadores están puestos como columnas y X es la traspuesta a este vector, por lo tanto es la tercera columna de esta matriz. Y comenzamos nuestro proceso de triangulación, ¿sí? Tal como dijimos anteriormente, este sistema debe ser compatible. Y para que esto suceda, esta ecuación debe ser 0 y esta otra también, para que no se produzcan absurdos. Por lo tanto, y menos x debe ser 0 y t menos z deben ser 0. ¿Sí? Acá tenemos dos ecuaciones implícitas o cartesianas que definen al subespacio vectorial S. Lo mismo haremos con t. Los generadores del subespacio T van como columnas de la matriz, la columna de las variables en el tercer lugar, triangulamos esta matriz, obteniendo una nueva matriz equivalente. Para que este sistema sea compatible, al igual que el caso anterior, estas dos ecuaciones deben ser 0. Por lo tanto, nuevamente tenemos dos ecuaciones implícitas o cartesianas que definen el subespacio T. Ahora, la intersección, ya que tenemos todas las ecuaciones implícitas de S como las de T, es, ponemos todas las ecuaciones juntas en un sistema, ¿sí? Y resolvemos este sistema de la manera que ya conocemos. Yo lo que hice acá fue acomodar las ecuaciones para que me quede un sistema equivalente, y de la resolución de este sistema, que ya sabemos cómo se hace, surge que las 4 variables deben ser iguales, ¿sí? Les pido por favor que se tomen un momento para controlar estas situaciones. Así que la solución de la intersección entre S y T serán los vectores de R4 cuyas componentes sean todas iguales. Es decir, van a tener esta forma. Observemos que este subespacio
tiene la pinta o la forma que le dimos a las ecuaciones vectoriales de la recta. En este caso, constituye la ecuación vectorial de una recta de R4 que pasa por el origen en la dirección del vector 1, 1, 1, 1. Es decir, que este subespacio de intersección es generado por este único vector, que como es linealmente independiente, constituye una base del subespacio de intersección. Y como la base contiene un solo vector, la dimensión de la intersección, en este caso, nuevamente es 1. Vamos con otro ejemplo. Ahora nos dan S y T, subespacios de R3. Nuevamente tenemos que hallar la intersección y dar una base del espacio de intersección e indicar su dimensión. Observemos que tanto en R2 como en R3 podemos hacer una interpretación geométrica, porque ya hemos trabajado con rectas y planos de R3. Por lo tanto, podemos hacer como una anticipación intuitiva de lo que estamos esperando como intersección. En este caso, el subespacio S se trata de una recta que pasa por el origen en la dirección del vector 1, 1, 1. Y el subespacio T es un plano que pasa por el origen cuyo vector normal es 1, menos 1, 2. Recordemos que una recta y un plano pueden darse varias situaciones, que la recta esté contenida en el plano, es decir, todos los puntos de la recta están incluidos en el plano, que la recta sea paralela al plano, pero no tenga ningún punto en común, que no sería este el caso, porque tanto S como T son subespacios vectoriales, por lo tanto, ambos contienen al vector nulo, por lo tanto coinciden, al menos en un punto, así que acá estamos esperando que la intersección entre la recta y el plano, o bien sea un solo punto, que en este caso deberá ser el origen, o bien es toda la recta. Ahora, para que la recta esté contenida en el plano, el vector director de la recta debe ser perpendicular al vector normal del plano. Haciendo el producto escalar entre estos dos vectores, sale que esto no sucede. Por lo tanto, intuitivamente podemos anticipar que la intersección entre estos dos subespacios solo estará formada por el vector nulo. Pero vamos a chequearlo analíticamente. Miremos que S es una recta de R3 que pasa por el origen de coordenadas y es generada por el vector 1, 1, 1. Vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que es encontrar las ecuaciones implícitas o cartesianas de esta recta de R3. Dada la ecuación vectorial, veamos de qué manera podemos hallar las ecuaciones implícitas o cartesianas de esta recta. Y para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Como sabemos que esta recta es generada por este vector generador lo pondremos en la columna de la matriz A. Y agregaremos un vector X, que es el vector de las variables, que en este caso yo elegí las variables X y Z. Y escalonamos esta matriz para tener una matriz equivalente. Ahora bien, dijimos que este sistema tenía que ser compatible, entonces para que esto suceda, estas dos ecuaciones deben ser iguales a 0. Por lo tanto, estas dos ecuaciones cartesianas o implícitas definen a esta recta de R3, tal como lo habíamos estudiado cuando estudiamos rectas de R3. Teniendo las ecuaciones implícitas de la recta de R3, que representa el subespacio vectorial S, y teniendo la ecuación implícita del plano que representa el subespacio vectorial T, juntamos todas esas ecuaciones y resolvemos el sistema. Esas soluciones representarán la intersección de los dos subespacios. En este caso, este sistema homogéneo tiene solución única. Tal como habíamos anticipado, la recta no estaba contenida en el plano. Por lo tanto, el subespacio intersección entre S y T es el espacio nulo. Es decir, únicamente se intersecan en el origen de coordenadas. Como bien sabemos, este espacio no tiene base y la dimensión es 0. ¿Sí? Unos ejemplitos más y pasamos a otro tema. Ahora nos dan subespacios vectoriales que pertenecen al espacio vectorial de las matrices de 2×2. En el caso de S, el subespacio está formado por matrices de 2×2 que cumplen con esta condición. Y en el caso de T, son matrices de 2×2 que cumplen con estas dos condiciones. Para dar una base y la dimensión de la intersección,
Recordamos que las ecuaciones que pertenecen a la intersección pertenecen a S y a T simultáneamente. Es decir, las ecuaciones de S y las de T definen a la intersección. En este caso, las ecuaciones serían las restricciones que definen a estos dos conjuntos, así que las juntamos todas en un sistema y resolvemos este sistema por los métodos ya estudiados. La solución de este sistema son estas, son infinitas soluciones, quiere decir que la intersección entre S y T es el conjunto de las matrices de 2 por 2, en donde tanto A como D valen 0, ¿sí? Y C vale el opuesto de B. A es el elemento de la posición 1, 1 y D es el elemento de la posición 2, 2. En este caso, ambos valen 0. B es el elemento de la posición 1, 2 y C, que es el opuesto, es el de las 2, 1. Fíjense que B y C son opuestos. En este caso, yo escribí el conjunto intersección como el conjunto de las combinaciones lineales de esta matriz, que es la única que genera el espacio intersección. Como esa única matriz genera el espacio intersección y es linealmente independiente, la dimensión de la intersección, en este caso, nuevamente vuelve a ser 1. Y un último ejemplo. Vamos con los polinomios. S y T son subespacios vectoriales de P sub 2, es decir, de los polinomios de grado menor o igual a 2. Recordemos que en ese espacio vectorial está contenido el vector nulo, obviamente, ¿no? Necesitamos dar una base y la dimensión de la intersección. Veamos que los dos vectores que generan S son linealmente independientes, dado que este vector x cuadrado menos 2x más 1 no es un múltiplo de x menos 1. Por lo tanto, estos dos vectores que generan el espacio vectorial S constituyen una base de S. Es decir, que podemos pensar a S como el espacio vectorial de los polinomios que pertenecen a P sub 2 que surgen de las combinaciones lineales entre estos dos vectores. Acá lo tenemos escrito. ¿Sí? Lo mismo ocurre con T. El subespacio vectorial T está generado por estos dos vectores que claramente no son múltiplos. Por lo tanto, estos generadores constituyen una base de T. También podemos decir que T es el conjunto de polinomios que pertenecen a P sub 2 que surgen de las combinaciones lineales entre estos dos vectores. El subespacio intersección entre S y T estará formado por los polinomios comunes a ambos subespacios. Y para hallar eso, igualaremos las ecuaciones. Bien, lo que vamos a hacer ahora, una vez que igualamos las ecuaciones, es operar, es decir, distribuir A y B, C y D, agrupar los términos semejantes, y luego vamos a igualar los polinomios, ¿sí? Observemos que acá apliqué la distributiva, acá ya agrupé los términos semejantes, los cuadrados con los cuadrados, los lineales con los lineales, y los independientes con los independientes, y ahora voy a igualar los dos polinomios. Coeficiente a coeficiente. El coeficiente de x cuadrado igual al coeficiente de x cuadrado, sale la primera ecuación. El coeficiente de la x con el coeficiente de la x sale la segunda ecuación, y los términos constantes del primero igual a los términos constantes del segundo, y sale la tercera ecuación. Acomodamos este sistema, obteniendo un sistema homogéneo, que en este caso tiene infinitas soluciones. ¿Qué vamos a hacer con esas soluciones? Las vamos a sustituir en las combinaciones lineales de S, ¿no? De los vectores que me generan S, porque obtuve los valores de A y de B. Entonces, a donde dice A pondré los valores que obtuve para A, y a donde dice B pondré los valores que obtuve para B. Obviamente que para esos valores de A y B, los espacios vectoriales serán iguales, por lo tanto obtendré los polinomios comunes. Es decir, en lugar de A ponemos 12 más D, y en lugar de B ponemos 13 más D. Operamos, hacemos las distributivas, agrupamos los términos semejantes, y acá obtenemos polinomios de grado menor o igual a 2. Este sería el conjunto intersección entre ambos subespacios. Ahora, yo me tomé el trabajo de separar las variables, todo lo que tiene C lo puse junto y todo lo que tiene D también, para que observen que estas combinaciones lineales son las combinaciones lineales que generan el subespacio T.
Recuerden que este estaba formado por estos dos vectores generadores, ¿sí? Y habíamos dicho que eran linealmente independientes. Por lo tanto, la intersección entre S y T es el mismo subespacio T. Luego, una base de la intersección podría ser los vectores generadores de T, dado que estos dos vectores son linealmente independientes. Y como esta base contiene dos vectores, podemos concluir que la dimensión de la intersección es 2. Bueno, espero que con este video puedan avanzar con todos los ejercicios de intersección y que les haya quedado más claro. En el próximo video continuaremos sumando nuevas definiciones.